nuestra realidad física está regida por una serie de leyes. Es decir, a nosotros nos explican la ley de la gravedad, nos explican una serie de leyes, pero al mismo tiempo nuestra mente también se rige por unas leyes. Da igual que nosotros conozcamos o no las leyes físicas. Si yo me subo a lo alto de ese edificio y salto, me voy a caer. Y va a dar igual que sepa que existe la ley de la gravedad o que creo o no en ella. Me voy a caer de igual manera. Yo entiendo que es importante explicar las leyes de la física en los colegios. Me parece importante explicar, pues, la ley de la inercia o el principio de Arquímedes. Me parece muy importante, indudablemente. Pero no me parece menos importante que en los colegios se comience a explicar las leyes que rigen la mente. Que se empiece a explicar a los más pequeños cómo se produce, por ejemplo, un pensamiento obsesivo. ¿Y por qué me parece importante que se empiecen a explicar esas cosas y que se empiece a entender lo que pasa dentro de nuestras mentes? Me parece importante, sobre todo, por estos datos. Fíjense en estos datos. En el mundo se suicidan al año 800.000 personas. 800.000 personas. Y por cada una de esas personas lo intentan 20. Mueren más personas, se quitan más personas de forma voluntaria su vida de las que mueren en las guerras o de las que mueren por homicidios. El dato es muy, muy grave. Por cierto, se suicidan 3 veces más hombres que mujeres. Y muchas de esas personas que se suicidan son jóvenes. Estoy seguro que muchas de esas personas, si hubiesen entendido lo que pasa dentro de sus mentes, hubiesen tenido una oportunidad. Yo no estoy diciendo que se fuesen a salvar. Estoy diciendo que hubiesen tenido una oportunidad. Por eso es tan importante entender lo que pasa dentro de nuestras cabezas, porque este es un dato tremendamente preocupante. Y si hablamos de España, hoy se habrán suicidado 10 personas. Y lo habrán intentado 200, solo en España. Entonces, el dato es un dato relevante y esto hace que cobre mucho peso la importancia de entender lo que pasa dentro de nuestras cabezas. Otro tema es controlarlo, pero de entrada entenderlo. Bueno, hablaba de una serie de leyes que influyen en nuestra realidad mental. Una de las leyes más importantes es la ley de la concentración. ¿Qué dice la ley de concentración? Todo aquello en lo que concentres tu atención se expande, sea positivo o negativo. Es un proceso de expansión en lo que yo concentro mi mente. Y eso tiene consecuencias en muchísimos ámbitos de nuestra vida. Se explica una historia de una rana que vivía muy cerca de un pequeño lago, era una especie de paraíso para las ranas, y que esa rana todos los días saltaba una pequeña brecha que había en el suelo, y la saltaba sin ningún tipo de problema, hasta que de repente observó el fondo de esa brecha y se quedó concentrada observando el fondo de esa brecha. ¿Y saben ustedes lo que le pasó? La brecha se convirtió en una trinchera inexpugnable. Nunca más fue capaz de saltar esa pequeña brecha. ¿Por qué? Por el mero hecho de concentrarse en ella. En todo lo que nos concentramos, crece en nuestra mente, sea bueno o malo, pero crece. De ahí la importancia de conocer esta ley. Otra pregunta interesante. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar a los humanos? ¿Por qué nos costará tanto cambiar? Estoy seguro que cada uno de ustedes en la mesa de su casa ocupan siempre el mismo sitio. Y en el sofá también. Más aún, si ahora mismo nos fuésemos todos de esta sala y volviésemos a entrar, todos ustedes intentarían sentarse en el mismo sitio. ¿Por qué? Animales de costumbres, pero ¿por qué la costumbre? ¿Qué nos lleva a sentarnos en ese mismo sitio? ¿Lo he decidido de forma racional? ¿Lo he decidido de forma lógica? No.
¿Quién lo está decidiendo por mí? Ese sistema automático, ese piloto automático. ¿Y qué me dice ese piloto automático? ¿Por qué quiere que me siente en el mismo sitio? En el fondo, ¿sabéis qué me está diciendo? Siéntate ahí, porque ese sitio es seguro. Ya estuviste sentado antes y no te pasó nada. Es más seguro que los demás no sé lo que me va a pasar, pero ese es seguro. Pero no lo hemos escuchado, simplemente nos lo ha dicho. Y por eso nos sentamos en el mismo sitio. Una cuestión de seguridad. La principal función de la mente inconsciente es la supervivencia, mantenernos vivos. Y eso nos trae más que un problema. Vamos a entenderlo. Vamos a entenderlo ahora. Bueno, está de moda la inteligencia artificial. Está de moda programar máquinas e intentar que esas máquinas se parezcan cada vez más ¿a quién? A nosotros. Y para programar las máquinas, ¿qué es lo que se está haciendo? Intentando que piensen de la forma más parecida posible a como piensa un ser humano. Y eso le introducen programas. Entonces, a mí que me gusta observar este tipo de cosas, eso quiere decir que si le introducimos programas a una máquina para que sea como nosotros, ¿eso querría decir que nosotros tenemos programas también en nuestra cabeza? Pues sí. La cuestión es cómo entraron nuestros programas. Yo sé cómo entraron los programas de la máquina. Se los hemos introducido nosotros. Pero ¿cómo han entrado los programas que tenemos nosotros en nuestra mente? Esa es la parte preocupante. A día de hoy, la comunidad científica estima que el 50% de los programas que tenemos automatizados todos nosotros, el 50% se han introducido antes de que tuviésemos 6 años. Eso no pinta muy bien.